me alegro por los honores que te va a dar la sociedad, le he contado a todo a mi marido, me voy contigo, una cosa así. De ahí la cara de felicidad de él al final, que dice, por fin, o sea, entonces, como ven, simplemente con la sustitución del telegrama consiguieron darle la vuelta y satisfacer las demandas de la censura, que era esa pareja no puede seguir adelante, ¿no? Y se habrán dado cuenta cómo a lo largo de toda la película están, digamos, esa tensión no resuelta, sexual no resuelta entre ellos, está ahí a punto, se dan un beso, pero piensen que se da un beso porque ella está enferma y en el diálogo posterior se dice algo así, bueno, ella vino, pero está enferma y no sabía cómo mucho lo que está haciendo, con lo cual narrativamente está justificada ese pequeño, un pico, o sea, que se dan ahí que es lo único que se ve, incluso el del barco, ¿no? No sé si se dieron cuenta ese momento en el barco en el que justo cuando parece que se van a dar un beso hay y pum, cambian un primer plano de la enfermera y nos quedamos ahí como, ¿qué pasó? Esa es, digamos, la manera en la que tenían los cineastas del momento de sortear este tipo de problemas, ¿no? De todas formas es curioso porque el código de censura decía, bien, se pueden dar un beso, digo en términos generales, las parejas se pueden dar un beso, pero no podían ser ni besos prolongados, ni con la boca abierta, o sea, con lengua, para que me entiendas, ni en posición horizontal. Castos. Besos castos. Era una cosa, siempre tenían que ser así, ¿no? Y eran 5 segundos. 5 segundos. Era el límite, estaba contabilizado. Yeah. Y hay una célebre anécdota que siempre cuento, que es la de Hitchcock, que para sortear este tipo de problemas en Encadenados, una película con Cary Grant y Ingrid Bergman, lo que hizo fue que en la escena del beso se desarrolla en un diálogo entre ellos en un banco, y entonces están continuamente, se besan, se separan a los 5 segundos, vuelven a hablar, se besan a los 5 segundos tal, y está así como 2 minutos. Con lo cual era una manera de indicar lo que él quería y al mismo tiempo satisfacer a la censura, que como ya les he dicho tenía cosas muy locas. Y otro problema que tenía la película, que no les conté al principio, es con la pareja de los hermanos Tranter, ¿no? Porque en la novela estos hermanos eran en realidad unos misioneros, unos misioneros evangélicos que venían aquí. Y el problema, lo podrán entender muy bien, es que él, el hermano, cae en las redes de la amiga de Lady Fielden, ¿no? Entonces eso era, ¿cómo es posible que un hombre religioso, un hombre de fe, fuera a caer tentado por una mujer, no sé cuándo, no sé qué? Entonces ese era otro de los grandes problemas que tuvo la película, que también, si se fijan, se queda resuelto con el letrero final cuando ellos están cantando allí el órgano, que pone, en lugar de poner misión o no sé qué, o iglesia evangélica, pone centro social de no sé cuánto. Con lo cual el problema se había eliminado también porque él ya había dejado de ser un hombre de fe, ¿no? Si no se había convertido en un... Queda muy mal la figura porque se supone que él es el que va a ayudar y es el primero que no sube a la mansión de los cisnes a echar una mano, que tiene que llevar la medicina y no sube, con lo cual el misionero abandona al rebaño, ¿no? La canción lo delata. Sí, perdón. Sí, no te importa. La canción lo delata. Yo me pasé toda la película tratando de encontrar un acento británico. No entiendo cómo Inglaterra no se quejó. El acento de él es mid-atlántico, parece Humphrey Bogart. El único que podemos decir que es británico. El único que podíamos decir que es británico es el de Corcoran, porque es irlandés. No, ni siquiera. Sí, pero bueno, tiene mi en vez de my, o sea, claro, hay ciertos giros que suenan a irlandés. Que suena Cockney. Y cuando dice que es irlandés, yo me quedé así. Bueno, pues. No. Creo que la gente me siente... Perdón. Despeñalizado, ¿verdad? Entonces, es una pregunta muy curiosa esta. Yo creo que la película no la han hecho visionar en Inglaterra, cioè, o la han censurada o no la... Se la han hecho ver, creo que estaría
no habría funcionado en Inglaterra. Yo comprendo que está escrito un romance por las mujeres que compran el libro, ok, es indiferente. Yo comprendo que el libro es inglés, pero esta película en Inglaterra tengo serias dudas. En Inglaterra se estrenó. Perdón, Gonzalo. Que por desgracia solo tenemos. Sí, vale. Lo que iba a decirle, en Londres sí se estrenó la película. Lo que estoy casi seguro que la versión que se estrenó fue esta que hemos visto. Es decir, donde está suavizado todo el tema, porque solamente tuve la referencia de la primera versión de la película, la que yo les contaba, en una crítica cinematográfica después de un preestreno. Y era muy habitual que los estudios hicieran un preestreno de la película y en función de cuál fuera la opinión del público hiciera pequeñas modificaciones. Y esta puede ser que también haya tenido ese Están algunos puntos morales que en América se pueden aceptar, pero en Inglaterra muy poco. Sí. Lo siento, he hecho la infancia ahí. Sí, lo entiendo. Sería interesante ver ese tema porque es verdad que la censura en Inglaterra era mucho más dura que la americana. La censura en Inglaterra funciona en modo un poquito diferente. Sí, por ejemplo, hay un... Entonces no está publicizada. No está tan sistematizada. Está un otro modo por hacerlo. Sí. Okay? Entonces, no se ve si está censurado o no, pero mismo se la han proyectada un día a Londres, lo puedo aceptar, pero los ingleses la han visto, le ha gustado Eso es otra historia. Bueno, en eso seguro que tiene razón. Pero lo que le comentaba acerca de la doble vara, o sea, las diferencias que existían entre la censura británica y la censura americana, hay un hecho muy curioso, y es que la censura americana acepta o no tiene más remedio que aceptar una de las condiciones para poder distribuir las películas en todo el Imperio Británico en aquel momento, y es que si ustedes ven películas de los años 30, 40, 50 de matrimonio, ustedes verán que esos matrimonios nunca duermen en una cama de matrimonio. Siempre duermen en las dos camitas, que yo recuerdo de niño que no entendía por qué, pero bueno. Y era precisamente porque los americanos, para conseguir poder distribuir sus películas, por el Imperio Británico, recuerden que en aquel momento era bastante extenso, pues aceptaron esa convención y efectivamente, aunque el código de censura americano no lo exigía, sí en ese caso. Entonces vemos cómo efectivamente se repite de película a película, como una convención más que quedó ahí plasmada y que habla acerca de esa diferencia entre la censura americana y la inglesa, ¿no? No sé si tenía... Sí. Gracias. Hay una película posterior que tuvo dos versiones que se llama Tú y yo, con Cary Grant de protagonista y que es también muy parecida, parece una misma temática pero sin el lado oscuro de la fiebre amarilla. Es también la redención de un gigoló que es Cary Grant. Lo que pasa que, en el caso sí, efectivamente hay dos versiones, además del mismo director. La segunda que la conocía es con Cary Grant y Deborah Kerr. Era igual, la historia de una pareja, él es un gigoló, un viva la vida, que conoce a esta mujer en el barco y ella se va a casar. Pero claro, en este caso lo que tenemos es un melodrama muy marcado por la censura, mientras que en la película de Cary Grant lo que tenemos es una comedia. Cuidado cuando digo comedia romántica, es decir, no es una película de risa, una comedia romántica es una historia de amor que tiene además un final redentor y muy positivo, a pesar de que ella queda con una discapacidad que no puede caminar, ¿no? Pero claro, o sea, al final es cómo funciona lo que decía yo al principio, es decir, son historias relativamente simples que para Hollywood le funciona muy bien porque sabe que el público las va a aceptar muy rápidamente porque son como arquetipos y entonces son historia de chico conoce chica que tiene un problema y en función del momento en el que vamos a estar la resolución será una u otra, ¿no? Entonces en este caso es
hay una redención personal y profesional por parte de él. Ella, la última frase además que dice ella es: no lo permitiré. Precisamente el final es ese telegrama de voy contigo. Y en cambio de ella, pobre, no sabemos absolutamente nada. Si la redención es para él, pero no para ella. Ella se queda tirada en esa hacienda de Santa Cruz, ¿no? O sea, fíjate la diferencia, ¿no? Y hay un detalle, está bien, porque la película tiene algunos detalles que son interesantes, que en el momento en el que en el barco creo que se besan y se separan, ella tira un ramo de flores al agua. Y los flores, bueno, en el arte y en este caso en el cine, tienen el significado de la pérdida de la inocencia. Es decir, que ella de alguna manera está reconociendo ahí que, bueno, ha sido un piquito o ha sido tal, pero supone la ruptura de su matrimonio. Por lo tanto, la película no es coherente, narrativamente no es coherente. O sea, lo lógico es que ella hubiera terminado con él, porque es que cuando cae enferma también, digamos, hay ahí un momento en el que ella claramente está declarándose: yo quiero estar contigo, yo no, digamos, el matrimonio no funciona, ¿no? Entonces, es cierto, es americana. Dime. Es americana. Ella. Ah, la película. Por supuesto, por supuesto. No, ya no vamos a pedir eso, sí, ya sabemos cómo... No lo he dicho mucho más como broma. No, pero que se entiende no el contexto de que efectivamente en el cine americano en muchas ocasiones la resolución de los problemas o los supuestos finales felices, hombre, si lo empieza uno a analizar es, como en este caso, yo no sé si es realmente un final feliz o un final feliz para una parte del elenco, en este caso del reparto de los personajes. Pero es curioso, ¿no? Más cosas que quiero comentar, no sé. Sí, por aquí. Esta es más técnica. ¿Tienes idea qué sentido tenía haber hecho una copia en 16 milímetros? Bueno, a ver, aquí estoy, después a lo mejor Juan Antonio pero en aquella época, estamos pensando en los años 30 en adelante, era bastante habitual que se hicieran copias en 16 milímetros para proyecciones domésticas. Eso es lo que estaba pensando. Y entonces es posible, si realmente el copión original se perdió en un incendio, que el MoMA en un momento determinado le hayan ofrecido pues, una película de esta y haya decidido, bueno, pues la compramos, ¿no? Pero vamos, que por mi parte es una sospecha, no es una certeza. Igual de sospecha. Lo decía, los formatos de proyección eran mucho más grandes, eran mucho más pesados. Antes bromeaba con Marcos diciendo que para poder antes proyectar una película era bobinas individuales y pesaban 25 kilos, 30 kilos, depende de la duración de la película, así que el transporte era muy complicado. Desde el momento que tú disminuyes el tamaño de la peliculita, ya estás convirtiéndola en algo que te puedes llevar debajo del brazo. Entonces piensa, hoy en día tenemos la imagen de cine como espacio físico, un edificio, un local físico. Hagamos un ejercicio de imaginación y vayámonos, es que no tenés que ir muy lejos, 40 años atrás, donde tú ibas con un proyector a la plaza del pueblo, ponías una sábana y proyectabas la película. Entonces necesitabas formatos no tanto tan caseros, porque el casero era el Super 8, que era el de las peliculitas que tú hacías en tu casa. Estos eran formatos muy cómodos de proyectar, con una todavía cierta calidad, y te lo podías llevar debajo del brazo, porque al final era una lata debajo del brazo. Es el formato institucional, digamos, el que se usa en las escuelas. Es el 16. Claro, porque es el semiprofesional. Porque se puede llevar el proyector de aula en aula. Claro, y además incluso a la hora... Necesita una pantalla. A la hora de rodar, claro, a la hora de rodar, es una cuestión técnica. Normalmente cuando tú sacabas antes una foto analógica, lo que tenías era un negativo. El negativo es el que tenías que positivar y llevar sobre papel, ¿no? En el caso del Super 8, el 35 o el 70, también tú lo que consigues es un negativo. El 16 te permitía rodar directamente sobre el positivo, es decir, según sacabas tú la película de la cámara, ya podías trabajar con ella.
Entonces por eso se convirtió en un formato muy cómodo, muy manejable en centros educativos o en la UCLA o, vamos, directores como Coppola o Scorsese o todo esto, o en televisión. Empezaba en 16 milímetros porque era rápido, era semiprofesional y te permitía después una distribución en cadena, es decir, que tu película llegara a salas, ¿no? Muy bien, sí. No sé si tiene más comentarios. Yo, más allá de todas las... de todo lo que se puede comentar sobre esta película, incidencias, la repercusión que tuvo y demás. Yo creo que este trabajo que ha hecho tú, Gonzalo, es el primer paso para seguir ahondando en un ensayo que yo creo que vendrá en el futuro sobre la cuestión de la identidad canaria y la representación de la identidad canaria, para que al fin y al cabo lo que está en discusión es la representación que se hace desde Hollywood y la discusión desde unas ciertas instancias, desde una cierta sociedad canaria que estaba comprometida con un proyecto de futuro en relación al turismo de masa, que va a ser la economía que... Entonces yo creo que esa es la clave de la cuestión, y yo creo que eso merece una reflexión tipo de ensayo posterior a este episodio, ¿no? Porque aquí lo que está en discusión me parece un paraíso herido. O sea, la herida viene de cómo desde instituciones desde Canarias protestan contra esa imagen, ¿no? Pero también, si lo contemplamos a lo largo de la historia, hasta ahora mismo, ¿no? Cómo se ha construido ese imaginario, tanto desde fuera como desde dentro también, pues sería una cuestión que es muy interesante. Es que es algo que yo he pensado. O sea, que no es que... Pero no me estés marcando tarea porque entonces no... Quiero decir, es un tema súper interesante porque al final y al cabo lo que detrás del trabajo suscita es el tema de la contraposición entre una imagen creada desde fuera, pero también una imagen creada desde dentro. Es decir, es esa tensión que se produce entre unas islas que están intentando salir adelante, creando hacia el exterior la imagen de un paraíso que todavía pervive. O sea, ustedes ven las campañas institucionales del gobierno de Canarias y ahí no ven los barrios, los extrarradios de Las Palmas o de Tenerife, no ven los pequeños pueblos, no ven la pobreza, no, ustedes ven las playas de Fuerteventura, la obra de César Manrique, los volcanes, la caldera de La Palma, pero no ven lo otro. Entonces, todavía hoy estamos, de alguna manera, metidos en esa... Yo creo que los canarios estamos metidos en esa trampa en la que todavía nos creemos que vivimos en un paraíso. Pero también un poco es digamos que Perdona, es la paradoja de Bienvenido Mr. Marshall. Sí, sí, sí. Perdona, pero que también... Perdona, yo te lo iba a llevar. Perdón, es que es muy interesante la película por un montón de cosas de las que habla, aparte de que no lo han nombrado, la parte de médica, de estar inventándose algo. Pero la parte que están diciendo ahora ustedes, ahora mismo hay muchos sitios que mueren de éxito, que lo contrario les pasa, ¿no? Y entonces estaba pensando sobre eso y también que nos creamos que Canarias todavía es un paraíso, puede ser, pero al mismo tiempo a mí lo que me parece que es preocupante es el empeño de siempre verse desde fuera o cómo te verán, porque eso es lo que no permite que cosas se hablen, se protesten y se mejoren, y eso sí que yo lo veo muy metido en la identidad canaria. Y muchas gracias por esta presentación, fue maravilloso. Y no sé, no dijeron mucho al respecto, bueno, dijeron que era más bien por lo de la enfermedad, pero la parte esta moral en la que todo el mundo se enrolla con todo el mundo es muy curiosa y es del 36. Entonces... Vamos a ver. Perdona, lo que yo contaba antes rápido de este tipo de historias que funcionan muy bien. Al final, si tú te pones a mirar literatura, ópera, pintura, teatro, es decir, todas las artes que te cuentan una historia, y tú empiezas a destilar cada una de una novela o una película o un tal, al final vas a ver que hay 5, 6 arquetipos que se entrelazan entre ellos, pero como hay 5 piezas del puzzle básicas, como lo de los 3 colores para formar todos los colores, el amarillo, el azul y el verde, ¿no? Perdón, el rojo y el verde. Entonces, al final, son historias que todos tenemos aquí porque funcionan. Es que
pon el ejemplo de imaginación, ¿no? El juego de imaginación. Llévate a las series de estas americanas tipo, en su momento, Falcon Crest o lo que sea, ¿no? Los culebrones, o a los culebrones nacionales, o a los culebrones sudamericanos. Es decir, las historias son las mismas. Son historias de todos contra todos, equipo fuera. ¿Sabes? Un poco como... ¿Por qué? Porque son historias que nos llegan al cerebro como atávicas, ¿no? Son como, no primitivas, pero como que los tenemos grabados porque son historias de pasión. Entonces, claro, funcionan perfectamente, no es... Y esa visión de... Perdón, esa es la visión que me despisté antes, la visión del paraíso. Realmente es un sitio donde no hay ley y te puedes, como liberar un poquito. Entonces, en realidad no está tan lejos de... Es que una de las cosas, lo contaba Gonzalo, ¿por qué la aventura? ¿Por qué en el exterior? Porque en el exterior tú viajas y no estás en tu casa, no estás encorsetado, nadie está vigilando tu familia, tus amigos, tu estado, tu línea moral, tu rol. Claro, estás en otro país y si encima es un país o un lugar paradisíaco, tropical, exótico o tercermundista, ahí como que se presta todo. Sí, es interesante porque eso también viene con el tema del viaje, porque efectivamente los protagonistas, si se fijan, a medida que van avanzando en el viaje, en la travesía, esa moral se va deshaciendo entre ellos y va Es el calor. cruzándose. El calor, pues, ya se sabe que, como decía Rafael Agarrá, en el sur. Pero eso tiene mucho que ver. Yo creo que la película plantea eso, el paraíso sin reglas, ¿no? Lo que pasa que aquí viene el punto moral y es, vale, no hay reglas, pero sí hay consecuencias. Y la consecuencia es la enfermedad. Entonces ven cómo ahí otra vez nos encontramos con esa visión moral, cristiana, la cual, vale, tú puedes pecar, pero cuidado porque va a tener consecuencias. En este caso vas a enfermar. Y justo enferma cuando va a pecar. Cuando vean pecado y enfermedad... Y ahora como se tal. mueren cayéndose de un balcón a la piscina. Eso, sí, eso le suele pasar a Desde el paraíso. la gente que viene al paraíso a... Pero de todas formas lo que planteas es interesante por la época. Tú decías, 1934, ¿cómo se hace eso? Pues eso es interesante porque el cine americano entre 1930 y 1934, antes de que se empiece con el código, si ustedes ven películas de esa época, te vas a quedar sorprendida porque en las tramas empiezan a plantear un montón de problemas morales, de relaciones muy abiertas, muy sorprendentes para la época. Es decir, el cine americano a partir de 1934 se convierte en un cine mojigato, puritano, no aburrido, cuidado, porque los directores trataron, como les conté antes con Hitchcock, siempre de, piensen en Billy Wilder. Billy Wilder está haciendo películas en los 50 como 40 y poco, 50, piensen en las películas de Marilyn, ¿no? Con faldas y a lo loco. Perdón, ¿de qué está hablando con faldas y a lo loco? No sé si conocen la película. Claro. ¿Vale? O sea, o El apartamento, que es una película muy dura. Pero en los años 30, previo a esa instauración de la censura, hay películas que, desde el punto de vista del melodrama, siempre hay como este tipo de relaciones más abiertas, mucho más, en las cuales la censura no todavía se ha impuesto y que el cine americano vive una época de esplendor. Y además se llama la época del pre-code, o sea, la época del pre-código, ¿vale? Y si yo les invito a descubrir esa etapa, siempre que puedan ver películas del 30 al 34, porque son las películas de Mae West, por ejemplo, que fue en aquel momento un escándalo terrible porque aquella mujer no tenía pelos en la lengua y soltaba lo que le daba gana. No, estaba acordándome justo que antes nombré estas de Tarzán, ¿no? Son películas infantiles, las tenemos en el recuerdo de ver los sábados por la tarde en la tele y justo por trabajo he llegado a las dos primeras, he editado las dos primeras películas de Bay Fuller. Son justo además dos películas anteriores al Código Hays. Solo hay que ver el vestuario de Jane. Eran dos piezas de cuero atadas con una cuerda. Es decir, pues, lo que encontrabas en la selva. En el momento que el Código Hays llega, el vestuario de Jane se convierte en un traje ajustado, Alta costura. hasta la rodilla, hasta el cuello,
cerrado completamente, y tú dices, pero si una película es del año 33 y la otra es del año 35, y es Jane, ¿sabes? Que es la misma Jane, la misma actriz y todo, pero ya hay algo que cambió. Ya cambió. Incluso, si recuerdan la historia de Tarzán, un poco por la broma, por seguir la broma, Tarzán, Jane, la selva, se han dado cuenta que el hijo realmente es el mono, porque cuando llega el hijo de Tarzán y Jane, que es Boy, es un niño adoptado. Es decir, son dos personas que viven en la selva, en el paraíso, pero no, el taparrabos no se lo quitan nunca. O sea, es que llegamos a ese absurdo, que lo piensas hoy en día, claro, ves de un niño y es inocente, pero lo ves. Ahora tú dices, pero si hace, de verdad, en la primera película estaban Tarzán ahí tirado encima de la hamaca con cara de felicidad y Jane también, y el año siguiente ya todo cambia. Es como de un año a otro, mismas compañías de cine, mismos actores, mismas historias, pero ya no es igual. O sea, cambia. Llegó hasta el punto de que, para que vean el cambio, que la censura incluso le molestaba a Betty Boop. Hombre. Betty Boop, todos conocemos a la muñequita, ¿no? Pues Betty Boop, que también iba en las películas de dibujos animados anteriores al 34, Betty Boop aparece como un corsé. Y a partir de ahí le pusieron un traje entero. O sea, claro. Pero si era un dibujo animado. ¿A dónde va con esas provocaciones, hombre? Una cosa un poco ridícula, para que vean ustedes hasta qué punto la censura americana era un poco mojigata. Es que no se me ocurre puritana y mojigata, ¿no? Sí, por cierto, que la censura americana, al contrario de lo que se pueda pensar, la iglesia que tuvo más responsabilidad en el código de censura fue la iglesia católica, que fue la que impuso, ¿no? esta moral tan astuta. Pero hubo de capitularon por la amenaza, porque había escándalos detrás en Hollywood que determinaron que llamara. Eso fue un poco anterior, un poco largo, tampoco. Eso fue un poco anterior. Es verdad que en los años 20 Hollywood hablaban de Hollywood como Hollywood Babilonia. ¿Se acuerdan de una película de hace un par de años, se llama Hollywood Babylon? Pues cuenta muy bien todo este tema, ¿no? Como en los años 20, aquello se consideraba por parte de los sectores más conservadores de Estados Unidos, que ya saben cómo son, que Hollywood aquello era un centro de perversión. Pero ¿y ahora también? Sí, por eso digo que no, mi niña, que aquello fue la antesala de lo de ahora. Claro, mira, la pandemia, 100 años después, la misma pandemia, la mismita. Siempre él y yo, que solemos tener pues nuestros encuentros cada cierto tiempo con colegas que nos gusta mucho el cine, comentamos que efectivamente, yo creo que todos los que estamos aquí a lo mejor pudimos disfrutar del cine de los 70 o 60, había muchísima más libertad en muchísimos aspectos que hoy en día. Yo no veo haciendo películas hoy a Pasolini, yo no veo hoy haciendo películas a Bertolucci, yo no veo porque no se podrían hacer. O sea, ni Berlanga, o sea, hay cosas que, bueno, pues el mundo es así, la historia es así, y ahora yo creo que en ese aspecto hemos retrocedido un poco, es decir, la capacidad que tenía el cine de la libertad con la que se vivió, sobre todo en los años 70, me parece. En la época de la movida es que cambió todo, y ahora parece que volvimos a la movida, pero para atrás. Bueno. Yo pienso que la historia es pendular y ahora nos toca a este lado y espero que hayamos. Ay, mi madre, gallito reloj no vamos a comprar. Porque vamos, desde el punto de vista cinematográfico hay algunas cosas que bueno, son bastante, desde el punto de vista de la libertad y de la censura, ¿no? O sea, a nivel, eso sí que creo que no sé, es que hay muchísimas películas que estoy pensando, sobre todo en Pasolini, que me parecía que era un director tan potente en cuanto a su mensaje y sus películas como Saló no se podrían hacer hoy en día. No. O sea, no se podrían hacer hoy en día, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? Entonces, bueno. Es un apunte. Yo solo lo vi con 13 años, así estoy. Así nos quedamos. Así nos quedamos. Volviendo otra vez a la misma peli, ¿no? Hay una parte, poniendo todos los amoríos por un lado, yo veo, por ejemplo, cuando ese mapa que aparece el barco desde ahí arriba está ahí abajo, y ese aparente despiste, o esa forma de meter el Teide en Las Palmas,
o esos mares que no coinciden con el Atlántico no, sino con el Caribe, yo veo ahí una parte que se llama la geopolítica de aquellos entonces. Envuelto de amor, eso sí, te queda todo muy bonito. Entonces la fiebre amarilla, todo eso que está fabulosamente recreado por un tono casi demasiado perfecto inglés, ¿no? Entonces, si te metes en la cabecera de América, la geopolítica ahí se impone. Algo así como lo que sucede ahora. ¿Canarias dónde está? Encima del mapa, al lado de las Pitiusas, porque esa es la parte donde uno estudió. Nosotros estábamos enclaustrados en esa parte triangular o cuadricular. Rectangular. Tenía algo No ahí. se me olvide. Entonces, esa parte de la estrategia y geopolítica americana de un imperio, pasando por aquel imperio que se está desmoronando, por este que ni siquiera ya existe, aquello que se llamó España. Entonces, Canarias no está en el mapa. De hecho, lo que tú decías antes, se tiene que dar un recorrido para ir de frente de una isla a la otra. Entonces, ese punto hacia el mundo no será que estaba planificado. Es decir, te quedas con ese dato. Yo por lo menos me estaba ahí un poquito revolviendo, digo, coño, qué bien queda este amorío. Pero el tema del despiste, y que alguien a lo mejor vio realmente el despiste, es decir, que en aquel entonces alguien pudo quejarse y alguien pudo tener peso específico para la queja. Porque desde allá podrían haberte dicho, mira, tú quéjate si quieres, pero la peli se va a poner y se va a difundir. Entonces queda todo muy perfecto, muy maqueado, pero a mí me despierta esa parte de la geopolítica que no la hemos inventado ahora. Eso ya estaba inventado. Pues bueno, es una Menos mal que estos chicos la encontraron. es un reto interesante que seguro que no sé si habrían reflexionado alguna vez. Obviamente, que todas las películas son textos que se pueden interpretar y que podemos... Obviamente, lo que sí hay en la película es una visión bastante, iba a decir eurocéntrica, ¿no? Anglocéntrica, en el sentido de que es el norte el que viene a salvar al sur. Sí. Claro, ustedes se fijan que son ellos los que vienen a salvar. Claro. Porque esto es un paraíso, pero tiene problemas. Viven en cabañas, viven en condiciones que no son demasiado saludables. En algún momento él creo que dice esto es un sitio como de bichos y... Sí, un sitio... No me niego a quedarme en este pueblo infecto. O sea, se ve como efectivamente hay una visión bastante sesgada en ese punto. Y desde ese punto, si quieres, geopolítico, sí lo veo esa contraposición norte-sur. Y efectivamente Canarias, ya te puedo decir que para los americanos Canarias no saben dónde situarlo. O sea, tú hablas con un americano y te oyen primero hablar y ya piensan que eres de Puerto Rico, Santo Domingo, pero Canarias, y después le dices que está al lado de Marruecos y ya para ellos es Guinea Ecuatorial. O sea, no saben. Eso es otro tema que yo creo que está ahí latente en la película, y es cuál es el conocimiento que tienen los americanos medios del mundo. Y en general, estoy haciendo una generalización muy grande, ¿no? Sí, efectivamente, los grandes centros universitarios, esto no es así, pero el americano medio conoce lo que tiene más cerca. Entonces, lo miran con una, si quieren, una posición de superioridad. Condescendencia es la palabra. Condescendencia, quizás la palabra. Es curioso porque yo creo que igual, es que ni sabrían dónde está Canarias. O sea, pero evidentemente la imagen que están dando, y por eso ahí las quejas, es que aquello era las afueras de Ciudad de México. Sin menospreciar a Ciudad de México, entiéndeme, pero todo lo que esté por debajo de Texas son todos mexicanos. Da lo mismo que sean chilenos, o que sean argentinos, o que sean españoles. Todos son mexicanos. Espalditas mojadas, mi niño. Pues eso. Sí, sí. Y además, como la historia se supone que transcurre en Canarias, no sé si se dieron cuenta que tenemos vino de Jerez. Que ellos tampoco saben lo que es, pero lo de Jerez suena español. Y hay toreros. Sí, y Oli. guardia civil. No sé. Claro. Alguien con un traje de faralae, ¿no? Exacto, o sea, porque en vez del traje faralae lo que tenían eran las guayaberas y los panamás.
que esa mezcla también es maravillosa. Entonces, esa es la imagen que ellos tienen del resto del mundo. De todas formas. Y evidentemente es una imagen geopolítica, por supuesto, porque todos son desgraciaditos. O sea, nosotros somos el centro del universo y el resto no. Y esa es la imagen que tenemos aquí. Y que llama la atención. Que además es curioso que llega, 3 vinos, por favor. Y tú dices, este acento de taco no es. Pero, porque claro, nos suena a nosotros extraño, a ellos les suena español. Estaba acordando mientras estaba viendo de la serie de televisión Narcos, que escoges para hacer el papel de Escobar a Wagner Moura, que es brasileño. Y tú la escuchas y tú dices, tío, tú de Colombia tienes lo que yo de Ibiza. O sea, sí, el continente más o menos, pero el resto... Nada. Pero nosotros nos damos cuenta. Un americano o un inglés. En Netflix, ¿tú crees que alguien se puso a pensar que Moura no tenía acento y a veces ni siquiera se le entendía? Es que ni se lo pensaron. Es que no se entiende directamente. Pero a ellos les da lo mismo. Esto es el tema. Entonces, en ese sentido, sí tienes razón con lo de la geopolítica. Nosotros somos el ombligo y esta es la imagen que tenemos del resto del mundo, pero incluso actual. O sea, Sí, claro. Recuerden Misión Imposible 2. Tom Cruise allí con Anthony Hopkins en Sevilla con fallas y quemaban santos. Se equivocaron. O sea, yo me apunto a esa fiesta. O sea, ¿dónde es? No te vayas muy lejos. Tras el volcán de La Palma hubo una serie, perdón, una Sí, peli, sí, en Netflix. la famosa Volcán. peli Volcán. Toda aquella gente que estaba allí no hablaba nadie español. No vamos a hablar en canario. Pobres palmeros. Nadie hablaba Dejaron de español. hablar. Y claro, ¿cuál fue El la susto. repercusión? Que la gente ya no podía tener en mano las ganas o el deseo para venirse a cualquier parte de las islas, porque ese enorme volcán se la iba a comer a todos. Porque te pones a leer los diálogos y es mejor que la peli 700.000 diálogos de personas en inglés. Hablando Hasta sobre un el tema. turco, había un turco que quería ver dónde estaban las Canarias para no ir. Mejor. ¿Sabes? Era una cosa, digo, este tío está zumbado, él no sabe que en Turquía hay terremotos y volcanes igual que aquí. Digo, pero geológicamente, y vuelvo al tema otra vez, ¿quién hizo esta basofia de peli? Porque realmente conducir una lava volcánica a través de una cueva que se va al mar, digo, ni Tacoronte, ni Taco, ni tampoco el polígono de Ginamar. Es que La serie además era bestial. al Majorite. Sí. O sea, al final, mira, fue profeta. Sí, fue profética, sí. Bigger than life. ¿Eh? Bigger than life. Total. Sí. Ahí había... Sí, no sé, sí, bueno, es que yo se creo que habló esto ya se lo fuerte a las escucha, personas también. Sí. Un señor detrás de usted. Ah, todavía más. Vale, ¿dónde? Ah, No, que está señalando. No, Bueno. estaba señalando, no. Usted hable, que yo creo que a usted no le hace falta micro. No le hace falta micro. La mayoría de la gente no sabe que a los ingleses desde el 1800 más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial no estaba permitido tener la residencia aquí. Entonces, solamente doy el fato. Nosotros por allá. Claro. Y con el Brexit peor. Yo creo que hemos estado. De todas formas, en el libro. En el libro está contado con más detalle. Sí quería decir un poco, para cerrar y en relación con esto, sí que hay una diferencia entre la novela y la película. El escritor sí conocía a la isla. O sea, el escritor estuvo en Tenerife. Y en la novela se ve claramente que Cronin sitúa la acción de la novela en los sitios correctos. Y habla con sentido. O sea, cuando va a Las Palmas, habla de Las Palmas y habla de cuestiones que cualquiera de nosotros podíamos identificar. Y cuando va a Tenerife y está primero en la Orotava, después, bueno, o sea, en el libro lo explico mucho mejor, obviamente, pero hay una sensación de que efectivamente era alguien que se había documentado. ¿Qué pasa? Que entre la novela y la película está todo el proceso de elaboración de un guión en el que intervino no una sola persona, sino varias,
cosa muy habitual en Hollywood, ¿eh? Que vayan haciendo diferentes versiones, diferentes guionistas, hasta que al final consiguen el guión que place al productor. Entonces, claro, en ese camino, pues ahí metió mano gente que no tenía por qué conocer las islas al dedillo. También entiendo yo, y un poco para defender la película hasta cierto punto, que tampoco lo necesitan, ¿eh? Quiero decir, una película que se llama Gran Canaria no tiene por qué representarnos fielmente. O sea, yo me niego a pensar que una película, por ejemplo, hace 1 millón de años, que la habrán visto, ¿no? Hace 1 millón de años. Es un disparate también porque pasa de las cañadas del Teide al charco verde en Lanzarote. La protagonista es la misma, vamos, salta de una secuencia a otra y tú dices, ¿pero esto qué es? Claro, los canarios nosotros decimos, Dios mío, ¿cómo nos insultan, ¿no? Pero a efectos narrativos, ¿qué más da? O sea, quiero decir, funciona, lo importante es, ¿funciona como película? Sí. Este tipo de cuestiones a mí me parecen que no invalidan la película, estando de acuerdo que no, esto no es lo que el viento se llevó, esto no es Casablanca, nadie lo ha dicho aquí. Ahora bien, es un producto estándar de la época y como tal hay que entenderlo. Que es interesante porque habla de nosotros o porque tuvo toda esta especie de ¿no? Como de backstage, ¿no? Como trasfondo polémico. Sí, porque habla acerca de lo que hablábamos antes, ¿no? De esa especie de tensión que tenemos los canarios siempre entre cómo nos construimos y cómo nos construyen, ¿no? Y esa tensión viene de lejos, viene de esa época al menos, ¿no? Entonces eso me parece interesante, ¿no? Sobre la calidad de la película, bueno, se puede discutir. Yo creo que hay elementos interesantes. En la película, lo comentaba con Juan Antonio mientras la veíamos. Mira, oye, tiene detalles técnicos, detalles de lenguaje que no están mal y que nos hablan de un director que, como les decía, que sabía hacer las cosas y lo hacía lo mejor posible. Fíjense simplemente un detalle, como la primera vez que él llega al camarote, lo único que sabemos es que ha tenido un problema médico porque su amigo va y habla con el capitán, oye, no le dejes beber, pero no sabemos qué ha pasado. Y lo primero que ve es la litera con las sábanas blancas, inmediatamente su cara, la litera, un fundido, vemos como él, un fundido que va a un flashback, un encadenado, tapa las sábanas, es decir, tú sabes que ha habido muerte, vuelve a decir, está muy bien contada, sin decir nada además. Y ya después nos vamos enterando de que es que le puso inyecciones a gente para intentar salvarlo, no funcionó, pero creo que funciona muy bien ese plano. Es decir, que era un tipo que más o menos sabía hacer bien las cosas, que no tal. Cuando yo dije al principio que creo que la censura tuvo que ver con el fracaso más o menos de la película, la historia es que la cambia completamente. Esa cara de felicidad que él tiene al final, de verdad, es que la hemos visto muchas veces, entonces no cuadra con lo que acabas de leer. O sea, a ti te llega el amor de tu vida con un telegrama y te dice, me quedo con mi marido, y tú feliz no te quedas. Entonces no cuadra, ves que hay cosas que tú dices, ¿qué pasó aquí? Entonces, lamentablemente, esa censura hace que no se disfrute realmente de la película. Pero es una película que tiene muchísimos valores. Eso, y les vuelvo a repetir, se los dije 3 veces ahí, ustedes son culpables y se quedaron. La copia es la que es que no hay otra cosa mejor, de verdad. Si la quieren volver otra vez a confirmar estos detalles que hemos visto, vayan eso, a Archive o a OK.ru, creo que también estaba. Es muy mala calidad, pero pueden verlo. Es muy pequeñita la imagen y pueden un poco confirmar eso. Estos detalles de que la película, no, es verdad, no es Casablanca, es verdad. Pero Casablanca también se saca un montón de cosas y no sabían el guión hasta el final y tal. Pero creo que tiene elementos muy, muy potentes. Independientemente de que esos elementos nos puedan tocar como canarios. Pero creo que la película merece... Y cada vez que la veo reconozco que me gusta más. O sea, la primera vez fue como, ¿esto qué es? Y a medida que la estoy viendo me gusta más porque disfruto de las cosas, precisamente porque voy buscándolas. Voy buscando ya los elementos que hacen de que la película... Esto es muy interesante, esto está muy bien planteado. Esta actriz está bien. La sonrisa de demonio, además es rápida y la quita de la enfermera, es una pasada. Y además lo repite 4 o 5 veces. Cuando se va a morir, perdón, que si llega el marido, cuando lo veis, tiene una sonrisa, es que es un detalle sutil, simplemente una sonrisa que dura 3 segundos y lo repite. Claro, la primera vez se me escapó
Sí, hasta las actuaciones están bien, a pesar que la copia nos impide verlas al 100%, y al 20% también, pero es igual. O sea, tiene un montón de detalles que están muy bien conseguidos. Y es una película que creo que merece la pena haberse puesto hoy. Una cosa que en el libro está el guión. O sea que el libro tiene toda la parte, digamos, documental, o sea, todo lo que le hemos comentado. Y después en la segunda parte está el guión transcrito, por si alguno quiere volver a echar un vistazo. El ayudante del barco, ahora que Iglesias, se supone que era una broma para llamarle trucha. Eso no lo inventé. Yo creo que es como una... La traducción es la palabra trucha. Pero lo dejaste trao, digo, ¿por qué Porque no, se llama así. Se llama trato, entonces claro, ¿cómo lo llamo? No. Ya, pero es que su apellido, es como, no le voy a cambiar el apellido. El chiste se pierde, claro que se pierde, pero no, es su nombre, ¿no? A lo mejor podía haberle puesto entre comillas trucha, oye trucha, pero suena como tan despectivo. En el guión no creo que podría pensar que es un apodo, pero no, por es el apellido. O sea, como en España que hay apellidos. Sonaría despectivo, es verdad. Entonces, claro, se pierde el chiste cuando dice, yo lo llamo trucha de mar. Claro, lo llamo trucha de mar, así que vive en el barco, ¿cómo lo va a llamar? Pero... Bueno, yo no quiero agotarlo, o sea, nosotros, si nos da cuerda, estamos aquí hasta... O sea, tampoco, yo quiero agradecerles que hayan aguantado hasta aquí. Y que, nada, espero Estamos que... aquí porque queremos y lo hemos pasado bien. Pues vale, se los agradezco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido que es un cine pre-code, es una época apasionante, antes del 34, está justo desde el 34, está ahí en el límite, y se ve que la censura le afectó. Hay películas sonoras, pero también películas mudas pre-code, o sea, por ejemplo, Eric von Stroheim, aquí hemos puesto alguna película de él. Otra conclusión que sacamos del día de hoy: Gonzalo, no dejes de... O sea, es el siguiente paso, la construcción de la identidad canaria, del imaginario canario a lo largo de la historia del cine. Es un ensayo apasionante, apasionante. Y tú, no me pongas de ver, pero coño, tío, pero que ese es el siguiente paso. No es que te... Pero coño, es que es un tema, tú lo piensas, apasionante. Porque ya ¿Quién es el no autor del libro? construye la identidad, no es como sino también como nosotros mismos nos vemos, cuál es la realidad. La realidad de muchas cosas. Y eso es un tema, además que está de actualidad, el tema ese de los rodajes aquí en Canarias, de la promoción turística, que todos esos a veces son cuentos, son historias que, ¿no? O sea, hablando aquí en familia, ¿no? Y lo siguiente, el 29 de agosto tenemos una nueva sesión, que como saben, en agosto siempre la dedicamos al rock duro además. Así que nos vemos el día 29 de agosto. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Me firma el libro, por favor? Ay.